Hola, soy Patricia Sanzana, abogado de profesión, y les quiero comentar, hacer unas apreciaciones muy simples en torno a este proceso constituyente que se nos viene, cosa que me han consultado, pero largamente en estos últimos días. Ustedes habrán escuchado en los medios de comunicación, en el diario, en la televisión, que se habla mucho de pacto social, de este pacto social que vamos a construir. Y quiero explicarlo bien simple y con un par de ideas centrales. ¿Por qué se habla de pacto social? No les voy a explicar lo que nos decían los profesores de Derecho Constitucional, ni los filósofos que hablaban de esto en el siglo XVI y en el siglo XVII, pero en realidad se construyó hace muchos cientos de años por un pensador, varios en realidad, unos más conocidos que otros, Hobbes, Rousseau. Y ellos hablaban de esto en simple, de que de que la Constitución era un pacto, era un contrato social entre las personas, los seres humanos y el Estado, donde se definían reglas comunes, donde uno aceptaba una limitación de su libertad y se la entregaba al Estado. Entonces comprenderán la importancia de que estas reglas sean aceptadas y valoradas y validadas por todos los chilenos. En general, eh, una constitución es la ley más importante del país. Es como si tuviéramos una pirámide y tuviéramos acá arriba la constitución. Y esta pirámide se va construyendo con distintas leyes. Nosotros vivimos en el día a día dirigidos o direccionados a través de leyes comunes, reglamentos, decretos. Hay otras leyes de rango más grande que se llaman leyes de rango constitucional y finalmente las constituciones. Pero, ¿qué debería esperar usted que se escriba en esta constitución? Bueno, yo le diría de manera muy simple que deberíamos partir por pensar en la forma de gobierno que va a tener nuestro país. Eh, Somos un país que tiene un sistema presidencialista, donde tenemos un presidente de la República. Bueno, ¿cuántos años va a durar ese mandato? Que ha sido uno de los grandes temas de discusión. ¿Qué le parece a usted? ¿4 años? ¿Deberíamos tener más? ¿Menos? Se ha discutido mucho, ¿no es cierto?, en este enfrentamiento que ha habido entre el Ejecutivo y el Congreso, si deberíamos tener un sistema más en que cohabiten de mejor manera Congreso y Ejecutivo. Esos son los temas que por un lado se van a discutir en cuanto a las formas de gobierno. También en esta constitución van a estar escritas, ¿no es cierto?, las bases de la institucionalidad de nuestro país. O sea, por ejemplo, nos definimos como una democracia, nos definimos como una república democrática. Eso parece obvio, pero tiene que quedar expresado. Nos definimos, por ejemplo, como un país religioso o como un país laico, plurinacional o no. Ese es el tipo de discusión o de conversación. Debería ser conversación porque la Constitución no es, a diferencia de lo que ocurre en el Congreso cuando se discuten leyes y hay confrontación entre unas ideas y otras y finalmente se vota. La Constitución es un espacio común, tiene que llegarnos al corazón de todos y tiene que respetar también las minorías y las expresiones de quienes a lo mejor no estaban de acuerdo en que se escribiera una nueva Constitución. Es un espacio común donde tienen que armonizarse todos estos sentires. Otro aspecto importante, y yo creo que para los que vivimos en regiones es particularmente importante, es la organización política territorial, el reconocimiento de las autoridades regionales, locales, la administración de recursos que ellos pueden tener, si va a existir o no autonomía tributaria, por ejemplo, algo que sabemos que como país centralizado se maneja todo desde Santiago. Si eso ocurriera, a lo mejor también hay que definir controles, mayores fiscalizaciones, porque si regionalmente hay mayores recursos para destinar al desarrollo regional, eso también tiene que ser materia de fiscalización. Bueno, los poderes del Estado, obviamente, el poder ejecutivo, legislativo, judicial, requieren capítulos importantes en la Constitución, así como uno que probablemente es el que se ha tomado el debate público en general, que son los de derechos y deberes constitucionales garantizados en la Constitución.
vamos a ampliar el catálogo de derechos. La modernidad tal vez ha traído a la mesa derechos que antes no se consideraban, como por ejemplo la conexión digital, los derechos de los consumidores, etc. Y debe haber un capítulo a esto que se llaman los órganos colegiados, como el Banco Central, el mismo Tribunal Constitucional, la Contraloría, el CERVEL. En fin, por aquí aparecen algunas ideas iniciales y yo quería contarles en simple qué discusiones vamos a tener. Estas son algunas explicadas de manera muy sencilla y probablemente van a haber muchas otras. Pero como les reitero, la Constitución debe llegarnos al corazón a todos y deben ser reglas en que todos salgamos a la calle a enfrentar con el mismo orgullo este nuevo pacto social.